Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Dar la bienvenida al Padre Roberto Armas, agustino recoleto de la parroquia Santa Mónica, que está aquí con nosotros para continuar con su curso bíblico. Padre, ¿qué tal? Bienvenido. Otra vez estamos con ustedes. Aquí somos, gracias a Dios, perseverantes y estamos con nuestro curso bíblico. Hoy hablaremos de un resumen de los 4 evangelistas para saber algo más de cada uno de ellos. Bien, Padre Roberto, pero antes de irnos ya a nuestros temas, tenemos nuestra oración. Bien, comenzamos en la presencia de Dios. Es bueno que Dios esté en nuestro programa, ¿no? Él es el protagonista principal porque Él es el autor de la Biblia. Él nos habla y nosotros le hablamos a Él pidiéndole: Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, y para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén, Padre. Muy bien, y hoy nos convoca tener en resumen los evangelios que corresponde a San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan en este programa. Pero comenzaremos, ¿qué decir en resumen del evangelio de San Mateo, Padre Roberto? Así es, pues comenzamos con el primer evangelio que aparece en la Biblia, que es el de San Mateo. El evangelio lleva el nombre de Mateo, que fue un recaudador de impuestos, empleado del gobierno de aquella época, que abandonó su trabajo para seguir a Jesús. Pasó Jesús por delante de él y solamente le dijo: sígueme. Y Mateo dejó todo y lo siguió. Fue escrito hacia el año 80 después de Cristo, o sea, a unos 30, 40 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Está dirigido, esto es importante saberlo, para entenderlo mejor, está dirigido principalmente a los cristianos de origen judío, a los que aceptaron a Cristo y aceptaron la predicación de los apóstoles y comenzaron a formar comunidades de origen judío. O sea, con la tradición judía ya conocían lo que decía esa religión judía, que solamente hay un Dios, un solo Dios, y los 10 mandamientos y demás, que es la reglamentación principal de la religión judía, igual que de la nuestra también. Entonces, a ellos se dirigía Mateo con este evangelio, ¿no? Judíos convertidos al cristianismo. Dado el carácter de los destinatarios, Mateo cita con frecuencia textos bíblicos del Antiguo Testamento y se apoya en ellos para mostrar que el designio de Dios anunciado por los profetas alcanza su pleno cumplimiento en la persona y en la obra de Jesús. Todo lo anunciado en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Él es el hijo de David, que anuncia ya el Antiguo Testamento. Él es el enviado para salvar a su pueblo. Él es el hijo del hombre
que habrá de manifestarse como juez universal. Él es el Rey de Israel, Él es el Hijo de Dios por excelencia. Son los títulos que provienen del Antiguo Testamento y que aprovecha Mateo en su Evangelio. Mateo también aplica a Jesús en forma explícita los oráculos del profeta Isaías sobre el servidor sufriente, el siervo de Dios, los cánticos al siervo de Dios como sufriente, que viene a sufrir y dar la vida, que carga pues sobre sí nuestras debilidades y nuestras dolencias. Al darle el título de Señor, que es un título reservado solamente a Dios en el Antiguo Testamento, está afirmando implícitamente su condición divina, ¿no? Al mencionar a Jesús como el Señor es el Dios del pueblo de Israel. Este evangelista atribuye una especial importancia a las enseñanzas de Jesús y las agrupa en 5 discursos que forman como la trama de su evangelio y están encuadrados por otras tantas secciones narrativas. Primero vienen los discursos y después de cada discurso una sección narrativa sobre el tema. El tema central de estos discursos es el reino de Dios. El tema central de todo el Evangelio de San Mateo es mostrar, anunciar el reino de Dios. Jesús viene a eso, a anunciar el reino de Dios. Y en ellos Cristo aparece como el nuevo Moisés. El nuevo Moisés, pues hablábamos de Moisés, que es figura e imagen del Jesús. Moisés que lleva a su plenitud la ley de la antigua alianza. O sea, Moisés dio la ley de la antigua alianza con los 10 mandamientos. Y Jesús viene a perfeccionar esos 10 mandamientos. Él no viene a suprimirlos, viene a darles perfección, a darles más claridad y a extenderlos un poquito más cada uno de los mandamientos. Se abre a un abanico importante, ¿no?, de requisitos y de exigencias que tiene Dios para con nosotros. Esta comunidad a la cual se dirige San Mateo, pues conoce el Antiguo Testamento, conoce los mandamientos, conoce estas cosas, y por eso tiene que aceptar y comprender por qué Jesús renovaba estos mandamientos y les daba pleno cumplimiento, ¿no? Esta comunidad o el Evangelio de Mateo ha sido llamado con razón el Evangelio de la Iglesia, dedicado a la Iglesia. Así como se dirige a estos judíos convertidos, se dirige a toda la Iglesia, por el papel preponderante que ocupa en él la vida y la organización de la comunidad congregada en el nombre de Jesús. Esa comunidad, esa primera comunidad que se congrega en el nombre de Jesús para conocer más a Jesús y para seguir sus enseñanzas, es la misma Iglesia nuestra de hoy. Esta comunidad es el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. El antiguo pueblo de Dios es el pueblo de Israel. El nuevo pueblo de Dios es la Iglesia. Lugar donde el Señor resucitado manifiesta su presencia y la irradia a todos los hombres. Por medio de la Iglesia llega hasta todos los hombres. Por eso ella, la Iglesia, está llamada a vivir, nosotros estamos llamados a vivir el amor fraterno y el servicio mutuo como condiciones indispensables para hacer visible el verdadero rostro de Jesucristo. El rostro de Jesucristo es el amor al prójimo, el amor a los demás, es la entrega y el servicio a los demás y el servicio mutuo de unos con otros. Por eso Mateo lo deja bien claro en su Evangelio, este rostro de Cristo, el rostro del amor, ¿no?, de los cumplimientos de los mandamientos, de todos ellos, porque todos se fundamentan en el amor. Qué bien. Entonces, Padre Roberto, hemos tenido
este resumen del Evangelio de San Mateo. Procedemos a conocer, en resumen, el Evangelio de San Marcos, Padre. Muy bien, pues este Evangelio de San Marcos fue compuesto por un discípulo, o más exactamente un intérprete del apóstol Pedro. Aparece como compañero de Pedro, como acompañante de Pedro, y el nombre completo era Juan Marcos. Aparece acompañando a San Pedro con el nombre de Juan Marcos. Es el más antiguo y el primero que fue puesto por escrito de los evangelios, cerca del año 70 de nuestra era, después de Cristo. Por lo tanto, también es el primero y también es el más breve, el más corto. Como está escrito a cristianos provenientes del paganismo, miren, diferente al anterior. Mateo iba escrito a cristianos que procedían del judaísmo. Marcos escribe a los cristianos convertidos que vienen del paganismo. Hay una gran diferencia, porque los que vienen del judaísmo creían en un solo Dios. El Dios es el mismo, Yahvé. Y sin embargo, los que escribe Marcos provienen del paganismo, por lo tanto, politeísmo. No creen en un solo Dios, sino en varios dioses o ídolos falsos, la mitología griega principalmente. Esa es la gran diferencia. Marcos explica las costumbres, sobre las costumbres judías y demás, y así, traduce las expresiones arameas. O sea, los que se dirige Marcos ya conocían un poquito esas costumbres de los judíos, aunque no las vivían, pero las conocían. Y Pablo, pues, para hacerlos hermanos de unos y de otros, les va explicando y asimismo traduce expresiones judías o arameas que utiliza en varias ocasiones, para que los que provienen del paganismo comprendieran mejor el estilo de vida de Jesús, porque el estilo de vida de Jesús es un estilo de vida judío, porque Él es judío y está en la comunidad judía. Y entonces es bueno que los que vienen del paganismo también conocieran el origen del cristianismo, lo anterior, que es el judaísmo, ¿no? La religión judía. Su estilo, el estilo que emplea Marcos, es un estilo vivo, popular, y está lleno de espontaneidad. Son siempre cosas espontáneas, aunque su lenguaje pues no es muy rico y es un poco rudimentario. El Evangelio de Marcos contiene muchos discursos, sobre todo discursos, y se interesa más por las acciones que por las palabras de Jesús. Lo que hacía Jesús es lo que le interesa a Marcos, lo que hacía, los hechos, los milagros, de dónde iba de un sitio para otro y demás. No tanto los discursos, ¿no? Y en ellos, los relatos se desarrollan con abundancia de detalles. En ellos Jesús aparece con reacciones propias, pues, de un ser humano, no de un Dios, ¿no? Lo presenta a Jesús sin dejar de ser Dios, pero más como un ser humano, ¿no? Marcos destaca especialmente la humanidad de Jesús y a partir de ella nos lleva progresivamente a descubrir en él al Hijo de Dios. En un ser humano se ha hecho hombre, el Hijo de Dios se hace hombre y se comporta como humano con los apóstoles y con el pueblo, pero en él hay que ir descubriendo que está el Hijo de Dios. En este hombre está el Hijo de Dios. Y quiere también darles a entender a los que se dirige que en ese hombre está Dios, porque detrás de su persona se esconde un gran secreto, el secreto mesiánico. Él es el Mesías, que solo se revela después claramente en su muerte y en su resurrección. Que se va a manifestar ya como Mesías que viene a salvarnos del pecado, es ya en su muerte y en su resurrección.
ahí hace hincapié Marcos. Únicamente en la cruz está la respuesta a la gran pregunta latente a lo largo de todo este Evangelio. Siempre esa pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es Jesús? Ese hombre que está predicando, que está acompañándose con los discípulos y demás, ese hombre que va camino de la cruz, que va camino de la muerte y de la resurrección. ¿Quién es en realidad? Ciertamente no es el Mesías glorioso que la gente, el pueblo de Israel, esperaba. Esperaban un Mesías espectacular, un Mesías triunfante, un Mesías tipo rey, ¿no? Sin embargo, Marcos presenta a un Mesías crucificado, que sufre, que se solidariza y se iguala a los hombres, y que se acerca a los más pobres y a los más necesitados, y que después es capaz de sufrir la pasión y la muerte en cruz. Un Mesías sufriente, que ya Isaías lo había anunciado que iba a ser así, siervo de Dios sufriente. La cruz era el camino obligado para llegar a la resurrección. Eso lo deja también bien claro Marcos. Para llegar a la resurrección hay que pasar por la cruz. Para llegar a la gloria de la resurrección hay que pasar primero por el sufrimiento, por el dolor. Y es lo que hace Jesús también, y de esa manera lo presenta. Todos estamos llamados a seguirlo por este camino. No pensemos seguir a Jesús por medio de la gloria, o de la vanagloria, o de los éxitos aquí terrenos, ¿no? Tenemos que seguir a Jesús en el sufrimiento, en la pobreza, en la entrega, en el servicio, imitándole a Él, imitándole siempre a Él. Y estamos llamados a seguir al Mesías por medio de la cruz, a seguirlo por ese camino para poder comprender cada vez más profundamente la buena noticia que nos trae Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. La buena noticia es la presencia ya del Mesías entre nosotros, del Hijo de Dios entre nosotros, que Marcos nos transmite con tanta frescura y sencillez, como un eco fiel del primer anuncio del Evangelio. El primer anuncio es Jesús con nosotros, que nos ama. Jesús que viene a salvarnos, que la solución a nuestros problemas, a nuestro alejamiento de Dios, está en Jesús. Jesús que se hace hombre, pero que sigue siendo Dios y que se entrega por nosotros. Es su actitud de no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida. Entonces, más o menos el resumen de este Evangelio de Marcos, que presenta o quiere dar a conocer quién es Jesús para aquellas primeras comunidades cristianas. Es el Hijo de Dios hecho hombre, sufriente, para alcanzar la salvación de todos y cada uno de nosotros. Continuamos con nuestro curso bíblico y el padre Roberto Armas nos corresponde qué decir en resumen del Evangelio de San Lucas, padre. Bien, el Evangelio de San Lucas fue redactado por un compañero de viaje del apóstol San Pablo. Varios discípulos acompañaban a Pablo en sus distintos viajes de evangelización por las distintas comunidades, y uno de ellos es Lucas, y lo escribe unos 50 años después de la muerte de Jesús. Originariamente este libro formaba un todo con otro libro. Hay dos libros de San Lucas, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, que viene después de los 4 Evangelios. Y como que la primera parte de si fuera un solo libro, es la vida de Jesús, toda la vida de Jesús, de su historia, y la segunda parte es la vida de la Iglesia, cómo se va formando la Iglesia con la predicación de los apóstoles y demás, cómo se fueron formando las primeras comunidades de la Iglesia. Entonces, Lucas es el autor de los 2 libros,
y la primera parte pues es sobre Jesús, es el Evangelio. Lucas no era de origen judío, más bien de origen pagano, y por eso su obra está dirigida ante todo a los cristianos que, como él, provenían del mundo pagano, igual que el Evangelio anterior que hemos hablado de Marcos, también está dirigido a los paganos convertidos al cristianismo, el de Mateo a los cristianos convertidos del judaísmo, y Lucas, igual que Marcos, a los paganos de origen pagano convertidos al cristianismo. En el comienzo, en el prólogo de su Evangelio, hace referencia al proceso de predicación, de transmisión oral y de la redacción que precedió a la composición definitiva de los Evangelios. Ya hace referencia a que él toma la tradición oral, lo que antes se había transmitido oralmente, por palabras, y él pues decide ponerlo por escrito para reforzar lo que había evangelizado a estos paganos convertidos al cristianismo. Uno de los aspectos de la buena noticia que más quiso destacar San Lucas es el carácter universal de la salvación, que la salvación es para todos, que Jesucristo vino para todos. Jesucristo, en efecto, es el Salvador del mundo entero, y Dios quiere que todos los hombres se salven por medio de Él, que todos se salven por medio de Jesucristo. Para Él no hay privilegios de raza, de nacionalidad, de cultura o de clase social. Mejor dicho, hay privilegios, pero Dios los reserva para los pobres, para los que aparentemente no valen nada, ¿no? Los más sencillos. Ellos son los destinatarios predilectos de la buena noticia, los pobres, ¿no? Los herederos por excelencia del reino de Dios. Es un reino de Dios para los pobres, para los más necesitados, para los más marginados, ¿no? Asimismo, también este Evangelio de Lucas se le llama con razón el Evangelio de la misericordia, el Evangelio de la misericordia de Dios, que se refleja en la misericordia de Jesucristo. Lucas nos presenta constantemente a Jesús como aquel que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido por el pecado. Lo que nos pierde a todos es el pecado y nos esclaviza, pero Dios es misericordioso y siempre perdona el pecado. Justamente pues es lo que el centro del Evangelio de Lucas lo leíamos este domingo pasado, anteayer, en el Evangelio de la misa del domingo, la parábola del hijo pródigo, que así se ha llamado tradicionalmente a esta parábola del hijo pródigo, como si fuera protagonista el hijo que se va de la casa del padre y que después regresa arrepentido. Pero últimamente se le está dando más protagonismo y más importancia al Padre y a la misericordia del Padre, y por eso se le llama ahora la parábola del Padre misericordioso, del Padre bueno, que está bien con sus hijos y que los busca a los dos, al hijo menor y al hijo menor, que los espera a los dos y que los invita a los dos a la fiesta por la conversión del hijo menor y demás. Es el Padre misericordioso. Por lo tanto, esta parábola es el centro del Evangelio de Lucas, porque tiene otras parábolas más en ese sentido también. Entonces es el Evangelio de la misericordia. Dios es, para el evangelista Lucas, sobre todo el Padre misericordioso que sale al encuentro de sus hijos extraviados y se llena de alegría al volver a encontrarlos. Por eso hace fiesta. Ese Padre misericordioso del hijo pródigo es el mismo Dios. Pero el Evangelio de la misericordia es también un evangelio exigente. Su autor insiste
en el llamado a la conversión. Es el Evangelio por medio del cual se llama a todos los creyentes, a todos los cristianos, a la conversión, al cambio de vida, como condición indispensable para alcanzar la salvación. El que quiera llegar al cielo, el que quiera llegar a salvarse, tiene que haber primero una conversión, un cambio, de estar alejados de Dios y de hacer lo que a veces nos viene en gana y llevar una vida desordenada, a cambiar a una vida ordenada, a una vida de fidelidad a Dios, una vida de seguimiento del propio Jesucristo, ¿no? Padre Roberto, ¿qué decir en resumen del Evangelio de San Juan? Bien, llegamos al cuarto evangelista, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y ahora Juan. Es el cuarto evangelio que difiere, es muy diferente de los otros tres evangelios anteriores. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos de los evangelios sinópticos, o sea, similares, semejantes. Eran los tres primeros que hemos hablado ya, Mateo, Marcos y Lucas. Son los evangelios sinópticos. Y el de Juan es prácticamente totalmente diferente en la forma de escribir y lo que nos escribe Juan en él. Es un evangelio más teológico, más profundo que los otros anteriores, ¿no? La tradición cristiana lo ha atribuido siempre al apóstol Juan. Estamos aquí conversando con Jaime, pero Juan, ¿cuál es el Bautista? Dice, no, Juan Bautista es nuestro patrón. San Juan Bautista, que celebramos aquí en Sota, es un profeta contemporáneo de Jesús, y Juan el evangelista es el apóstol Juan, que es distinto. Es un pescador, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, y Jesús los llama a los dos, síganme, ¿no? Os haré pescadores de hombres, juntamente con Pedro y Andrés. Entonces, la persona es distinta. Juan el Bautista es una cosa, no escribió nada, y Juan evangelista es el apóstol Juan, el seguidor de Jesús, el discípulo amado, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Se atribuye a Juan evangelista, a quien en el mismo evangelio, el mismo se identifica con el discípulo al que Jesús amaba. Eso aparece en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el capítulo 19, en el capítulo 20, en el capítulo también 7, aparece el discípulo amado. No menciona nombre, discípulo amado. Lo que Jesús tanto quería es el discípulo amado. Y es que ahí Juan quiere presentarse a sí mismo, pero anónimamente, como discípulo amado, como representándonos a todos nosotros, porque todos los que somos discípulos de Jesús somos amados por Él. Y entonces Juan nos representa dignamente como también todos somos discípulos amados. Hay varios indicios que en el mismo evangelio que corroboran esta atribución del Hijo amado, varios pasajes. De todas maneras, la redacción final de este libro del Evangelio de San Juan es el resultado de una larga elaboración en la que también intervinieron algunos discípulos del apóstol Juan. La obra fue concluida hacia el año 100, es el último evangelio, y prácticamente con el Apocalipsis es lo último que se escribió del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Es lo último que se escribe, el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis. Son los últimos libros de la Biblia que se escriben entre el año 95 y 100. Entonces, es la obra concluida casi al final del siglo I. Y tenía como destinatarios inmediatos aquí a las comunidades cristianas que estaban viviendo en Asia Menor, que es la actual Turquía,
que está al norte de Israel, al norte de Palestina. El Evangelio de Juan gira en torno a un tema fundamental. El tema central es que Jesús es el enviado de Dios y que es su palabra por excelencia. El enviado de Dios, que es la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice San Juan en el prólogo. Esa palabra que se refiere a la que estaba junto a Dios en la creación. En la creación es Dios con su palabra el que crea, y su palabra, la palabra de Dios, es el Hijo de Dios, es Jesús. Entonces, es el mensaje importante que nos quiere transmitir Juan, que Jesús es la palabra de Dios que se hace humana, que se hace hombre, para estar con nosotros, y es la que nos habla, porque quiere transmitirnos el mensaje del Padre Dios. Entonces, es el transmisor, la palabra de Dios por excelencia, que viene a este mundo para hacernos conocer al Padre. El que nos da a conocer quién es el Padre Dios es el mismo Jesús. Él no habla de sí mismo, prácticamente Jesús no habla de sí, sino que da testimonio. Jesús viene a dar testimonio de la verdad que escuchó del Padre. Eso lo dice ahí mismo el Evangelio. Doy testimonio de la verdad, porque he oído a mi Padre todo lo que yo les estoy transmitiendo, y toda su vida es una revelación. La vida de Jesús en Juan es una revelación de la gloria que recibió de su mismo Padre antes de la creación del mundo. O sea, Jesús existe antes de la creación del mundo, porque es Dios. Igual que el Padre, Jesús, el Hijo, es Dios, igual que el Espíritu Santo, y Dios existe desde siempre y para siempre. No tiene ni origen ni final. Jesús no comienza a existir cuando nace en Belén, ya existía. Y ese Jesús se hace hombre en María, pero ya existía, se hace humano, no existía como hombre, existía como Dios. La palabra que hablaba en nombre de Dios cuando se crean todas las cosas y demás. Entonces, el Evangelio gira en torno a esta idea central. Con más insistencia que los otros evangelistas, Juan acentúa la oposición entre Jesús como luz, camino, verdad y vida. Jesús, luz, camino, verdad y vida, y los que se niegan a creer en él. Esa dualidad, ese enfrentamiento, es como un juego ahí en todo el Evangelio de San Juan. Los que se niegan a creer en él, designados habitualmente con el nombre genérico de los judíos. Jesús habló a los judíos, cuando hablaba a los judíos en general, es a los que no creían en él, ¿no? Sí, sus contemporáneos, sus paisanos sobre todo y demás, eran los judíos. Jesús no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo, pero por el simple hecho de manifestarse a los hombres, él los pone ante una alternativa, la de permanecer en sus propias tinieblas o creer en la luz. No hay tres posibilidades, solamente hay dos posibilidades, o creer o no creer, o estar en la luz o estar en la oscuridad. Si crees, estás en la luz. Si no crees en Jesús, estás en la oscuridad, en las tinieblas. El que no cree en Jesús ya está, prácticamente lo dice, el condenado, mientras que el que cree en él ya ha pasado de la muerte a la vida y tiene vida eterna. El que cree en él tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, tiene vida eterna. El que cree en él tiene vida eterna. San Juan repite un montón de veces esta idea, que ha venido para que tengamos vida, y el que crea en él tendrá vida. El que crea en sus palabras tendrá vida. Ese es el juego que Juan emplea para presentarnos a Jesús. Que crea en él se salvará. A diferencia de los evangelios sinópticos, de los anteriores, que mencionan una sola subida a Jerusalén de Jesús, este evangelio habla de 3 Pascuas, 3 subidas a Jerusalén, 3 Pascuas celebradas en Jerusalén.
Más aún, casi toda la actividad pública de Jesús se desarrolla dentro del marco litúrgico de alguna festividad judía. En lugar de las parábolas del reino, utilizadas a manera de comparaciones, tan características en los otros evangelios, Juan se vale de breves y expresivas alegorías, como por ejemplo la de la vid y los sarmientos. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. O la de yo soy el buen pastor. También emplea diversos símbolos para referirse a la persona de Jesús y a los bienes que Él brinda a los hombres, en especial el agua viva. Yo soy el agua viva, el agua que da vida. Yo soy el pan de vida, pan que come mi carne, mi pan tiene vida eterna. Les van a servir a Juan para hacer una verdadera catequesis sacramental. Cuando habla sobre el agua, habla del bautismo, y cuando habla del pan, está hablando de la Eucaristía. El autor de este Evangelio vuelve constantemente sobre los mismos temas, desarrollándolos y profundizándolos una y otra vez. En cada uno de estos temas está contenido todo un misterio de Cristo. Cada tema, ahí se entra todo el misterio de lo que es Jesucristo para con nosotros. Pero más que los hechos de su vida, lo que le interesa a Juan y quiere poner de relieve es el significado que ellos encierran. No el hecho en sí, sino lo que el hecho significa para nosotros y para nuestra salvación. Y por eso amplía los discursos de Jesús como fruto de una larga y profunda contemplación. Su objetivo fundamental es conducirnos a todos los seguidores, a todos los cristianos, a la vida eterna, para que tengan vida, siempre para que tengan vida. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Frases como estas se repiten a lo largo de todo el Evangelio. El objetivo entonces de Juan es que los que lean este Evangelio, por medio de Jesucristo, alcancen vida eterna, que consiste en conocer al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Conocer a Dios, crean en Dios, pero crean también en mí, a su Hijo el enviado. Con razón se ha llamado a este Evangelio de Juan el Evangelio más espiritual, Evangelio más teológico, que más íntimamente nos acerca a Dios. Esa es la gran diferencia con los demás evangelios o evangelistas. Juan más espiritual, Juan más teológico y más interesante, porque nos sirve el Evangelio de Juan para hacer muchas formas de oración, para conectarnos con Dios, como que nos lleva más directamente a Dios con sus reflexiones y con todo lo que nos cuenta este evangelista. Yo les aconsejo que lo lean muy despacio cuando lo lean y que lo lean en forma de oración, que con el Evangelio de Juan hagan oración para comunicarse con Dios. Les va a ayudar eso mucho. Bien, pues así terminamos estos 4 evangelios de hoy, un poquito de cada uno, para que nos demos cuenta, sí, son los 4 libros más importantes de la Biblia, ciertamente, porque se refieren a Jesús, que es el centro de la Biblia y el centro de la historia de la salvación. Pero no quita que los demás libros también tienen su importancia y los que nos faltan, Hechos de los Apóstoles, las cartas todas las cartas y el Apocalipsis, que trataremos el próximo día, todo eso también es interesante y también hay que leerlos en forma reflexiva y en forma tranquila. Muy bien, Padre Roberto Armas, así llegamos al final de curso bíblico y seguiremos conversando sobre este programa. Le queremos agradecer y será hasta nuestro próximo programa, pero antes tenemos que dar las gracias. Muy bien, Jaime, pues terminamos de esta manera, como siempre, agradeciendo a Dios con la oración. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida.
Ellas, como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece, penetra en el íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Bien, gracias Padre Roberto nuevamente, gracias a todos nuestros oyentes que han estado pendientes de nuestro programa. Así terminamos. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.